Hola, soy Roger, bienvenidas y bienvenidos a Tu Acuario en Casa. El sifonado es una de las tareas a realizar para el mantenimiento de un acuario saludable. Esta técnica nos permite eliminar los desechos acumulados en el sustrato y mantener la estética y una calidad de agua óptima para los peces y las plantas. A simple vista, nos parece que aspirar el sustrato es un procedimiento normal, sobre todo cuando en artículos y videos insiste en que debemos sifonar frecuentemente y a profundidad el sustrato, así como habrás visto otras opiniones que expresan que no se debe realizar. Con este video no pretendo generar polémica, sino llamar la atención a tu lógica y que seas tú quien decida cuándo aspirar el sustrato, cómo hacerlo, los pros y los contras, y explicarte qué puede verse afectado si no se realiza adecuadamente. Así que acompáñame. Existen varias razones por las cuales debemos mantener limpio, entre comillas, el sustrato de nuestros acuarios. En el fondo del acuario se van acumulando restos de comida, las heces de los peces, hojas en descomposición y otros desechos orgánicos. Todos estos desechos acumulados en el sustrato se descomponen y en corto plazo comenzarán a liberar compuestos tóxicos como amoníaco y nitritos, repercutiendo negativamente en la calidad del agua, y esta comenzará a debilitar el sistema inmunológico de los habitantes del acuario, haciéndolos más susceptibles a enfermedades. El sifonado nos ayuda a eliminar estos contaminantes, manteniendo unos niveles saludables de calidad de agua, reduciendo el riesgo de problemas de salud en los peces y permitiendo que ellos se desarrollen de manera óptima, conservando una buena salud. Pero debemos tener en cuenta varias consideraciones a la hora de realizarlo, pues no en todos los acuarios se debe realizar de la misma manera. Lo primero que debemos considerar es la cantidad y el tamaño de los peces y otros habitantes del acuario, pues esta cantidad afecta directamente la velocidad y volumen en la que se producen los desechos. Por lo tanto, si hay mucha carga biológica, tendremos que aspirar el sustrato con mayor frecuencia para mantener la calidad del agua, mientras que en las cargas biológicas más bajas, generalmente se requiere un mantenimiento del sustrato mucho menos frecuente. También depende del establecimiento del acuario, porque en un acuario ya ciclado, la cantidad de carga biológica que procesa es completamente diferente al de un acuario nuevo o recién ciclado. Por lo tanto, en el primer caso es posible que el sifonado no sea necesario realizarlo frecuentemente, mientras que en el segundo sí lo es. Recordemos que en el sustrato del acuario habitan una gran cantidad de bacterias beneficiosas que descomponen los desechos y mantienen el ciclo del nitrógeno. Estas bacterias colonizan el sustrato formando una capa biológica que es crucial para la biofiltración y purificación del agua. Un sustrato adecuado, con una granulometría y composición apropiada, proporciona una gran superficie de contacto para que las bacterias puedan prosperar. Lo segundo es identificar qué tipo de sustrato tenemos o deseamos tener en el acuario. Veamos. La arena, por su fina granulometría, no permitirá que muchos de los desechos se filtren hacia el fondo de él, por lo que se acumularán en la superficie más rápidamente. En acuarios plantados, esto dificulta que los detritos lleguen a las raíces de las plantas para ser procesados por estas. Al compactarse, disminuirá la oxigenación y el flujo de agua a través del sustrato, y por otra parte toda esta acumulación de desechos en la superficie rompe con la estética del acuario. La grava o los sustratos comerciales para acuarios plantados, dependiendo de su granulometría, poseen mayores espacios que permitirán que la materia orgánica descompuesta penetre más profundamente en él. El problema es que si existe demasiada materia orgánica descompuesta acumulada en comparación a la capacidad de las bacterias nitrificantes en el sustrato o en el filtro para procesarla, de no aspirarla, se acumulará rápidamente, resultando generalmente un aumento en los niveles de amonía, nitritos y nitratos, además de una mayor acidificación del sustrato. Adicionalmente, en sustratos profundos, con flujo de agua restringido y granulometría fina y compactada, habrá más ausencia de oxígeno en la capa inferior.
pudiéndose crear condiciones anaeróbicas. Es allí donde otras bacterias anaeróbicas crecen y descomponen la materia orgánica que logre filtrarse, produciendo el temido sulfuro de hidrógeno, que es un gas sumamente tóxico para los peces. Si aspiramos muy profundamente el sustrato, liberaremos este compuesto en el agua, con las consecuencias fatales. Ahora bien, ¿cuándo es necesario sifonar? No existe una única respuesta para esta pregunta, ya que la frecuencia dependerá de ti y de varios factores. Así que vamos a revisarlo. Si eres nuevo en los acuarios y todo lo anterior te genera dudas, lo más seguro es realizar un sifonado. No aspirar cuando no se está seguro podría afectar el equilibrio del acuario y perjudicar a las especies, por lo que en caso de dudas, sifónalo para mayor seguridad. Si decides rediseñar el acuario y/o reubicar las plantas, esto a menudo causa alteraciones importantes en el sustrato, levantando el detritus, liberando posibles bolsas de gases acumuladas y restos de raíces, entre otros, por lo que será mejor sifonar el sustrato y realizar un cambio parcial de agua de inmediato. En el caso de la arena, su estructura compacta hará que en su superficie se acumulen alimentos, desechos, suciedad y materia orgánica en descomposición. Esto se nota especialmente en arenas claras. Por lo tanto, en este caso es inevitable extraer esta materia con un sifonado superficial. Los acuaristas dedicados al aquascaping utilizan a menudo diferentes tipos de sustrato. Esta técnica de estratificación implica crear capas de sustratos con diferentes características físicas y químicas, optimizando el entorno del acuario para las plantas y los peces y realzar su apariencia. Pero los diferentes tipos de sustrato pueden dificultar el sifonado y si no se realiza adecuadamente pueden llegar a mezclarse o convertirse en puntos de acumulación de residuos entre sus capas, lo que puede afectar la calidad del agua. En acuarios plantados, las plantas desempeñan uno de los papeles más importantes en el proceso de descomposición del exceso de materia orgánica y oxigenación del sustrato. Por lo tanto, si tu acuario no lo es, tendrás que aspirar el sustrato con más frecuencia. Si las plantas son tapizantes, se debe sifonar suavemente encima de ellas, y si son plantas individuales, aspirarlo, pero suavemente también alrededor de ellas, a una profundidad no mayor de 1 centímetro para evitar dañar las raíces. La profundidad a la que se debe realizar el sifonado también varía según el tipo de sustrato. Para sustratos finos, sifona a una profundidad de 1 a 2 centímetros para remover los desechos superficiales. Para sustratos gruesos, a una profundidad de 2 a 3 centímetros para alcanzar los desechos acumulados entre los espacios. Considera, en vez de efectuar un sifonado completo frecuentemente, realizarlo solo parcialmente en las zonas que notes mayor suciedad o con cada cambio de agua. Esto ayuda a mantener la vida bacteriana y la calidad del agua sin alterar excesivamente el sustrato. El sifonado debe realizarse solo cuando sea necesario y no por rutina. Observa el acuario y busca también signos como turbidez del agua, malos olores o deterioro en la salud de los peces. Aunque no es obligatorio, verificar los nitratos del acuario antes de sifonar te será de gran ayuda. Si los niveles están elevados, el sifonado te ayudará a reducirlos. Realiza un cambio parcial de agua junto o después del sifonado para renovar el agua y eliminar posibles toxinas que hayan sido liberadas. Apaga el filtro durante el sifonado. Esto evitará que el sustrato sea levantado por las corrientes del filtro y los desechos se dispersen en la columna de agua. No sifones inmediatamente después de alimentar a los peces. Espera al menos un par de horas para que los peces puedan digerir y excretar sus desechos. Partiendo del hecho que los parámetros del agua son los adecuados, no sifones si los peces están enfermos. Espera que se recuperen antes de realizar el sifonado. Bien, como hemos visto, el sifonado es una buena práctica para mantener la calidad del agua, la salud de los peces y el equilibrio general del ecosistema acuático. Siguiendo estas pautas, podrás sifonar tu acuario de manera efectiva y mantener un ambiente saludable para tus plantas y peces. Como siempre, agradezco el que hayas compartido conmigo este video.
Déjame saber tus experiencias o preguntas en los comentarios que te responderé. Y si te ha sido de ayuda, deja por favor un like. Nos vemos en el próximo video.